Invitarte a que podamos leer la palabra del día de hoy, el pasaje de Lucas capítulo 12, los versículos 57 hasta el 59. Vamos a leer estos 3 versículos juntos porque son apenas 3 versículos e invito a los hermanos que se encuentran aquí a que puedan leerlos conmigo. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 12, versículos 57 hasta 59. Y dice así: ¿Y por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a comprender lo que tú quieres decirle a nuestro corazón. Ayúdanos a estar atentos para poder entender lo que tú estás tratando de hacernos llegar a nuestro corazón. Padre, bendícenos en todo este tiempo, desde el principio y hasta el fin, en la obra de tu Espíritu Santo, para que tu palabra tenga poder en nosotros. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son apenas 3 versículos, pero tenemos un versículo clave que es el versículo 58. Vamos a leerlo entonces juntos. Ya, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Antes que sea tarde. Hay quienes dicen que el tren pasa una sola vez en la vida. Por eso, muchos no quieren perderse ese tren. No quieren quedarse afuera de ese tren. Pocos, no obstante, pocos son capaces de verlos venir. Pocos son capaces de reconocerlo, de saber si éste los llevará efectivamente al destino esperado. Y por eso, también muchos dudan y desconfían. Dejan transcurrir sus vidas viendo pasar trenes y esperando en el mismo lugar, por un momento que tal vez nunca llegará. Otros toman el tren equivocado y desperdician sus vidas en una marcha que termina por apresarlos y destruirlos. La mayoría de la gente trata de estar alerta a no dejar pasar lo que sería tal vez su única o última oportunidad para concretar sus sueños terrenales. No obstante, algo muy triste es que si bien Dios hace pasar continuamente el tren de su gracia con destino al reino celestial, ofreciendo perdón y salvación, y a pesar de que el pasaje ya ha sido pagado y es gratuito para todo hombre, no son tantos los que se suben a ese tren. Por el contrario, muchos se quedan sentados en un cómodo banco en la estación, conformándose con solo tener el pasaje del tren de la vida en la mano, pero aguardando otros trenes que no los conducirán a ninguna parte más que a un camino de pecado y muerte. Por eso, antes que sea tarde, desistamos de seguir adelante en los recorridos que nos llevarán lejos de nuestro Dios. Volvámonos a Él, eludiendo las trampas del pecado que busca apoderarse de nosotros progresivamente a fin de esclavizarnos.
a través de su palabra, nuestro Señor hoy también está enviando el tren de su gracia, el tren de su perdón, el tren de su reconciliación. Los altoparlantes de la estación están ya anunciando su arribo. Y no sabemos cuándo volverá a pasar si lo perdemos esta vez. Por eso, antes que sea tarde, tomemos la decisión de subir a ese tren rumbo a un destino de gloria, o a un destino eterno de gloria. Jesús ya pagó el precio de nuestro boleto. No dejemos pasar esta oportunidad. Pongámosle freno de una vez por todas a cualquier peregrinación equivocada. Salgamos de todo círculo de pecado y volvámonos a nuestro Señor. Pablo nos dice: así pues, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día. Así que abandonemos todo hábito, vínculo o senda de pecado que nos encarcela y destruye. Volvamos a los brazos del Señor antes que sea tarde. Amén. Mientras compartía sus enseñanzas, Jesús reprendió a aquellos que sabían pronosticar el clima. ¿Se acuerdan? Como vimos la semana pasada, sabían pronosticar el clima en base a los cambios meteorológicos, pero que no lograban distinguir espiritualmente los tiempos. Había muchos que sabían interpretar las señales o síntomas terrenales para sacar un provecho material de ello, pero no reconocían al Hijo de Dios que estaba a su lado, ni escuchaban la invitación del Señor a venir ante Él. No reconocían su llamado a ponerse a cuentas con Él. No reconocían el llamado del Señor a venir a un arrepentimiento sincero para salvación. Por eso Jesús los llamó hipócritas, porque daban importancia a lo superficial, pero hacían a un lado lo más importante. Continuando con sus palabras, el Señor agregó: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? La frenética búsqueda de las personas por su vida apegada a este mundo había cegado su entendimiento, como lo ciega también hoy en día. Por lo tanto, habían perdido la noción acerca de lo que era justo y de lo que no lo era. No lograban distinguir lo que era correcto y lo que no. De este modo, habían perdido toda sensibilidad espiritual y no eran capaces de reconocerse a sí mismos como pecadores. Por lo tanto, no podían proceder al arrepentimiento para obtener el perdón del Señor. Prosiguiendo con su llamado de atención a las multitudes por su falta de discernimiento espiritual, el Señor declaró: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Como lo es actualmente, en el pasado era frecuente que, ante diferencias entre las personas, ambas partes o alguna de ellas llevase su causa ante un juez o tribunal. En el Antiguo Testamento vemos cómo Moisés estableció un sistema judicial escuchando el consejo de su suegro. La palabra de Éxodo relata: escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Desde entonces el pueblo de Israel contó con su propia estructura judicial, que, si bien fue modificándose a lo largo del tiempo, siempre contó con una persona establecida a quien acudir para que dirimiese en cuestiones complejas de resolver. Por otro lado, para los hebreos, la constitución fundamental en base a la cual se apoyaba el orden institucional y social estaba dada por la ley de Dios. La palabra de Dios establecía la norma de vida espiritual y asimismo
funcionaba como código civil, comercial, penal y procesal. En la ley podían apreciarse las normas que manifestaban cómo debía ser la relación de los miembros del pueblo de Israel con Dios y la convivencia entre ellos. Allí estaban las pautas y las penas y los castigos por los delitos o pecados cometidos. Pero además, a diferencia de las leyes de otros pueblos e incluso a diferencia de las leyes actuales, la palabra de Dios garantizaba bendición y premiaba la obediencia a sus mandatos. Moisés mismo dijo: «Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma». De modo que, ante algún conflicto que pudiese presentarse entre personas, los hebreos tenían la posibilidad de llevar sus diferencias ante un juez que dictaminara una sentencia justa en base a la palabra de Dios. Sin embargo, en sus palabras, Jesús dio un consejo muy particular. Él instó a llegar rápidamente a un acuerdo con el adversario. Jesús señaló: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Era mejor arreglar las cuestiones dispares en el camino. Sin embargo, este consejo parecía descontextualizado. Recordemos lo que Jesús había estado hablando. En medio de las amonestaciones a prepararse antes del repentino fin del mundo y en medio de su reprensión por la falta de discernimiento que Jesús venía expresando, ¿qué relación tenían estas palabras con lo que venía diciendo? ¿Por qué está hablando de la urgencia de ponerse a cuentas con el adversario en el camino? Evidentemente Jesús no se estaba refiriendo a un procedimiento legal de demandas por cuestiones terrenales. Jesús estaba enfatizando la necesidad de ponerse a cuentas antes que sea tarde, en el camino. Estaba realizando una invitación y dando una advertencia para no sufrir dolorosas consecuencias ante su venida inminente. Sus palabras eran similares a las que señala el libro de Isaías cuando expresa: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho». Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Venid luego, estemos a cuentas. Cuando nos encontramos transitando por las sendas del pecado, hay una acusación que se levanta desde nuestro interior. Es un adversario que se opone a nuestra rebelión y que nos acusa a fin de que abandonemos nuestro mal proceder. Es la voz de nuestra conciencia que Dios ha puesto allí en cada uno de nosotros para despertarnos de nuestro ensueño producido por los encantos del pecado. Es la voz de nuestra conciencia que nos acusa para hacernos regresar a la senda correcta. Nos confronta para que no sigamos adelante en el error. Incluso aquellos que no conocen la palabra de Dios o que se rehúsan a creer en Jesús son alertados y golpeados por su conciencia. Aunque no quieran escucharla, aunque la repriman a tal punto de ahogarla o cauterizarla. Como dijo Pablo, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Si incluso aquellos que se niegan a creer en el Señor son desafiados por su conciencia para que sus almas no se pierdan en una condenación eterna, ¿cuánto más nosotros,
somos exhortados por nuestra conciencia, que ha sido purificada por el Espíritu Santo cuando creímos en Jesús. Por eso, cuando nos extraviamos en el pecado, nuestra conciencia se nos presenta como adversario. Y si ese adversario nos acusa, si nos pincha y perturba por mostrarnos que estamos yendo por una senda errada, antes que sea tarde, debemos escuchar su voz en el camino. Antes que sea tarde, en el camino, cuando todavía podemos retractarnos, cuando somos invadidos por el remordimiento y la incomodidad. Todavía hay tiempo de reconocer nuestra falta y volver atrás. Es tiempo de desistir en el camino equivocado. ¿Cómo? Tomando la decisión de regresar a la senda del Señor, la senda que el Señor nos señala en su palabra. Es así como nos arreglamos con ese adversario, por abandonar el camino del pecado. ¿Y vos? ¿Te das cuenta? ¿Sos consciente? ¿Sabés que estás andando por un camino equivocado que no le agrada al Señor? ¿Estás en este momento en un camino que sabés que a Dios no le agrada? ¿Tu conciencia te está diciendo que estás yendo por un rumbo equivocado? Volvé atrás. No persistas en ese camino. Volvé sobre tus pasos antes que sea tarde. De otra manera, si no arreglamos nuestras cuestiones con el adversario, podemos terminar por caer bajo un implacable juicio en el que seremos irremediablemente condenados. Antes que sea tarde, abandonemos el camino del pecado. Abandonemos la progresión del pecado que no deja de crecer si no lo combatimos, si no le ponemos freno. Y encontremos así la vida más bendita y feliz en el Señor. Salmos nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Arreglemos cuentas con nuestro adversario mientras todavía podemos. Jesús nos advierte: no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. De este modo, el Señor nos aconseja que evitemos el juicio, porque si llegamos ante el juicio de la ley, solo podrá haber una sentencia posible: nuestra condenación. Si perseveramos en el error, si proseguimos en el camino del pecado, seremos condenados por el implacable dictamen de la ley. Porque nadie puede justificarse ante la intransigencia de la ley. Porque la ley no lleva en sí el propósito de salvar, sino de conducirnos frente al duro alguacil del pecado. Como dice Pablo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos conduce al pecado, a conocer el pecado. La ley nos pone frente a un espejo que nos hace ver que somos pecadores. Y el pecado nos arroja a la terrible prisión de la muerte. Como también dice Pablo, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. Por eso, ante el juicio de la ley, todos somos pecadores y todos merecemos recibir el castigo de muerte. El pecado es un alguacil inclemente que nos echa en la profundidad de la cárcel. El pecado nos hace cautivos, nos vuelve esclavos, nos mete en la prisión de donde no podremos salir ni con la mayor de las fianzas que podamos reunir. Jesús afirmó: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que siga adelante en el camino del pecado terminará por ser enfrentado por la ferocidad de la ley y será recluido en la prisión de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte.
Si no ponemos freno en nuestra marcha de pecado, este seguirá creciendo. La voracidad del pecado no tiene límite. De esta forma, si no arreglamos cuentas en el camino, terminaremos por volvernos esclavos, prisioneros del pecado. Porque aquel que practica el pecado se vuelve esclavo de él. Por eso, antes que sea tarde, es mejor arreglarnos con ese adversario que nos advierte en nuestro interior para no proseguir por la senda equivocada. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos alerta para que no caigamos en el error. Oigamos su voz. No ignoremos su advertencia. Pablo nos dice, no entristezcan al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Los que creemos en Jesús, sabemos que solo Cristo puede librarnos de la prisión del pecado. Él tiene el poder para romper las cadenas que nos atan a la muerte. El Señor afirmó, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y a todos nos gusta saber esto. Nos encanta saber esto. Saber que no podremos ser retenidos por las prisiones del pecado y de la muerte, ya que el Hijo de Dios vino a hacernos verdaderamente libres. Pero pasamos por alto algo muy importante. Pasamos por alto que esto solo es posible cuando luchamos por despojarnos de los hábitos del pecado. Porque en cuanto abandonamos esa lucha, el pecado toma ocasión para conquistar nuestro corazón. Y si permanecemos en el pecado, nos someteremos a su dominio y terminaremos por volvernos esclavos de él. Aquel que no escucha la voz del Espíritu Santo, que hace de su conciencia su adversario y pretende seguir adelante en su error, terminará por caer cautivo de su pecado. Si no vuelve en sí en el camino, enfrentará las consecuencias y luego ya será demasiado tarde. Habrá dejado pasar el tren del perdón, la restauración y la salvación, por persistir en el pecado del que solo se puede esperar muerte, por consentir con la maldad por más que era acusado por su corazón, por oprimir al Espíritu Santo que le advertía, por aferrarse a una mala decisión, a una posición cómoda, a una herida del pasado o a un orgullo infundado. La falsa idea de que por haber creído en Jesús somos inmunes al pecado es sumamente peligrosa. Nuestra lucha espiritual debe continuar cada día de nuestra vida, venciendo así el pecado que busca apoderarse de nosotros. Debemos vencerlo por medio del arrepentimiento, a través del cual obtenemos el perdón del Señor. Por eso, cuando reconocemos que nos hemos desviado y que estamos transitando el camino del pecado, volvamos atrás. Como cuando caminamos por la calle y nos damos cuenta que estamos yendo en la dirección equivocada, en la dirección incorrecta, volvamos atrás. No persistamos en los hábitos que traen muerte. No lleguemos hasta el magistrado para ser presentados ante el juez de la ley, ser llevados ante el cruel alguacil del pecado y arrojados en la cárcel de la muerte. Por eso, el tiempo de ponerse a cuentas, el tiempo de arreglarse con el adversario, tal vez sea ahora, mientras aún estamos en el camino. Amén. Jesús concluyó sus palabras diciendo, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Una blanca era la moneda de menor valor utilizada en tiempos de Jesús. Equivalía a la 128ª parte de un denario, que era lo que ganaba una persona al día. Cuando damos lugar al pecado, este toma posesión de nuestra vida y nos vuelve sus prisioneros. De esta forma, terminamos por ser arrojados en la oscuridad de una cárcel de la que no podremos salir hasta haber pagado aún el último centavo.
si avanzamos en el camino del pecado, si no recapacitamos y nos negamos a reconocer nuestro error e ignoramos el amor del Señor que nos advierte, caeremos en una prisión de la que no seremos capaces de salir hasta que no hayamos pagado absolutamente toda nuestra deuda. Pagar hasta la última blanca revela un sacrificio. El sacrificio de confrontar nuestra condición lamentable. El sacrificio de batallar por desprendernos hasta del más ínfimo vestigio de pecado a través de un arrepentimiento profundo, sin dejar nada atrás. Hasta el último centavo. Porque si algo queda por pagar, seguiremos confinados en esa cárcel. Para salir de la prisión en la que hemos caído por no haber vuelto atrás a tiempo, necesitaremos luchar hasta alcanzar un arrepentimiento que llegue a la raíz de nuestro problema. Porque no basta con una mera confesión superficial de labios. El arrepentimiento no es solo ser conscientes de haber hecho algo malo. Es comprender nuestra actitud de rebeldía deliberada que nos condujo a vivir recluidos en una prisión de la que no podemos salir por nuestros propios medios. Es reconocer nuestra acción insensata de no querer oír la voz de Dios y haberle fallado, ofendido y desestimado. Es llegar a ver que por causa de nuestro pecado somos conducidos a la muerte. Muerte que debió recibir el Hijo de Dios al tomar nuestro lugar en el castigo que merecíamos, porque nos amó. Así que no podremos salir de la cárcel del pecado hasta haber pagado aún el último centavo. Si queremos dejar de ser esclavos del pecado, necesitamos recurrir al Señor para que Él obre en nosotros un genuino arrepentimiento por la obra de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios nos conduce al autodescubrimiento. Porque cuando somos apresados por el pecado, la vida de pecado se vuelve normal para nosotros y nos hacemos incapaces de ver nuestra condición real. Nos volvemos incapaces de ver nuestra pecaminosidad y llegamos a pensar que todo está bien cuando no lo está. Por eso debemos batallar hasta pagar hasta la última blanca. Quien alcanza este tipo de arrepentimiento, quien batalla con sacrificio para ser completamente libre a la luz de la palabra de Dios, en la redención de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, ya no volverá a caer en el mismo hábito de pecado. Pero el que no paga hasta la última blanca, seguirá siendo esclavo y recaerá en el mismo error una y otra vez, porque no ha salido aún de la cárcel de su pecado. Todavía tiene una deuda pendiente. Así es que si queremos ser completamente libres, necesitamos luchar contra nuestro pecado hasta la sangre. Hasta la sangre. Siendo conscientes de esto, no caigamos en las trampas del pecado. Detengamos la marcha en el camino del error y volvamos al Señor antes que sea tarde. Pongamos freno al avance del pecado. Digamos, basta, basta al camino del error, basta a los hábitos del pecado, basta a la violencia, basta a los vicios, basta a los resentimientos, basta a la codicia y a las malas costumbres, basta a la competencia y a la envidia, basta a las mentiras y engaños. Basta seguir las seducciones y manipulaciones del mundo antes que sea tarde. No caigamos en la reprensión del apóstol Pablo que dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por el contrario, recibamos la misericordia de nuestro Señor, que nos está invitando a volvernos a Él. No avancemos en el camino del pecado. El pecado nos destruye, nos enferma, enferma nuestra sociedad y nos lleva a la muerte.
Reconozcamos la urgencia de abandonar toda senda equivocada, dando oído a la voz del Espíritu Santo, que quiere impedir que caigamos bajo la ira de un doloroso juicio. Con su inmenso amor, nuestro Padre Celestial nos está buscando. Nuestro Padre Celestial te está buscando. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Antes que sea tarde, volvámonos al Señor. El tiempo ya se cumple. Jesús ya viene a buscarnos. Entonces ya no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Así que arreglémonos con nuestro adversario en el camino. El tren de la gracia está llegando a la estación para emprender el camino a la vida. El perdón, la sanidad, la restauración y la salvación están aquí. No te aferres al pecado. No te obstines en seguir un camino de muerte. Levantémonos y con arrepentimiento sincero corramos hacia el Señor antes que sea tarde. Amén. Rómpelo y límpialo. Quiero reflejar tu gloria y tu amor.